Los voy a dejar ahora con el doctor Patricio Astudillo. Él es residente de la urgencia pediátrica de Clínica Alemana y nos va a presentar COVID en pediatría, como para ir terminando ya con esta jornada. Doctor. Muchas gracias por la invitación. Deme 2 segundos, voy a abrir la diapositiva en 2 minutos y estamos listos. Entonces, acá está. Acá está. Ya. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, Pato. Muy bien, muchas gracias. Ya. Bueno. Muy bien. Entonces, inicio. Acá estamos. Acá. Sí. Perfecto. Hoy les voy a hablar de una manera lo más sucinta y liviana posible, el amplio tema que me dejaron, que es de infección por SARS-CoV-2 en pediatría, cómo es el manejo inicial y cuándo derivar urgencia. ¿Ya? Para partir vamos a hablar de un caso clínico que llegó en otro centro, que es un paciente que es ARS, es un niño de 9 años con sexo masculino que consulta por un cuadro de 5 días de evolución, que comenzó con fiebre hasta 39 grados, que cede con el uso de paracetamol, sin otro compromiso general, decaído, un poco de rechazo alimentario y también tenía disentería. Lo evaluaron en APS y lo dejaron con un manejo, con un diagnóstico de cuadro de síndrome disentérico y lo enviaron a domicilio con probióticos e hidratación oral. Este paciente persistió con síntomas y a las 48 horas, es decir, al 7º día ya de evolución del cuadro, fue urgencia, se mantuvo este diagnóstico de síndrome disentérico, pero le hicieron un estudio con exámenes de sangre donde tenía una PCR en 9,5 miligramos por decilitro y un hematocrito en 33, leucocitos de 2.500 bajo, con un RAL de 1.800 y un RAL de 654. Se le hizo un panel FIMA-REI que se rescató, que fue negativo en ese momento, un copro negativo, y lo dieron de alta con probióticos y un manejo sintomático. Este paciente evolucionó aún más con fiebre, ya llevamos 3 días más desde el inicio del cuadro, es decir, 10 días de fiebre, y se le agregó un cuadro de dolor abdominal tipo cólico de 8 de 10, periumbilical, sin otros síntomas, y ya se ingresó a urgencia como una reevaluación de síndrome febril prolongado. Se reinterrogó a la madre, y era una enfermera de urgencia que presentó un cuadro de COVID previo 3 semanas antes sin hospitalización, y en ese contexto se hospitalizó con una sospecha de PIMS en paciente pediátrico. ¿Qué pasó finalmente con este paciente? Este paciente evolucionó con un PIMS grave, severo, con uso de drogas vasoactivas, dilatación de coronarias, y además tuvo elevación de parámetros inflamatorios con una interleuquina 6 que salió finalmente en 50. Entonces, en ese contexto vamos a hablar de coronavirus, SARS-CoV-2, y cuáles son los distintos mecanismos fasiopatológicos, la presentación clínica distinta que tiene, y también vamos a hablar de cuáles son los factores moduladores de esta infección en población pediátrica, cuáles son las características particulares de esta población al mismo tiempo, qué tratamientos hay, cuándo derivar y cuáles son las poblaciones especiales de atención, y finalmente vamos a hablar del tema que está en boga, que son las vacunas. Para entender la pandemia por coronavirus, que SARS-CoV-2 partió el 31 de diciembre con el reporte del gobierno chino en la OMS por los casos graves en la provincia de Hubei, en China. Esta es la fotografía de la zona en que partió todo esto. Los primeros casos fueron reportados por neumonía típica, principalmente en lo que corresponde a la zona del mercado de alimentos marinos. Ahí comenzó todo. Pero se sabe de este trabajo de noviembre del 2020, a fines de noviembre, que salió hace una semana, de un grupo italiano, que evaluaron cuál es la prevalencia de anticuerpos de SARS-CoV-2 en pacientes que tuvieron estudios de cáncer pulmonar, y ellos encontraron que los pacientes ya presentaban anticuerpos contra SARS-CoV-2, la región de unión a receptor, desde septiembre del año 2019. Por lo tanto, es probable que en Europa haya llegado mucho antes de China este virus y hayan habido casos en China que se desconocieron previo a diciembre.
Y por otro lado, en Estados Unidos también se encontraron casos de anticuerpos positivos en pacientes, que este trabajo se publicó hace 2 días en Clinical Infectious Disease, donde encontraron que estos pacientes ya en diciembre del 2013, que son donantes de la Cruz Roja, tenían anticuerpos positivos para SARS-CoV-2. Por lo tanto, el virus ya se presentaba antes del 31 de diciembre, probablemente lo que se reportó en la OMS, y ya estaba disponible, estaba circulante. Entonces, la pandemia, este es el trabajo del New England, donde se muestra cuándo comenzaron las infecciones y los distintos hitos. Los primeros casos que se activaron aparecieron entre el 29 y 30 de diciembre, fueron los primeros casos que se hablaron. La OMS comenzó con el CDC chino a investigar los casos, y ya luego de un mes, en enero de este año, fue descrito el virus completamente, fue secuenciado el virus y cuáles fueron las características del cuadro clínico y cuál fue la sospecha, y elevando todo finalmente a un nivel de pandemia, que actualmente es el que tenemos. Y hasta ahora tenemos una infección, una pandemia que ha afectado a 73 millones de personas, principalmente Estados Unidos, India, África, Brasil, Rusia y Francia. Europa son los primeros centros, los más importantes con frecuencia de pacientes, con una mortalidad global de casi 2 millones de pacientes, con una mortalidad que da promedio 3,3%, pero esto va dependiendo de país a país, grados de complejidad y también acceso a salud, que son varios de los factores que han aparecido. Ahora, dentro de los virus emergentes de tipo corona que nosotros vamos a tener, tenemos el COVID-19, que para entender muy bien COVID es la presentación clínica de la infección por SARS-CoV-2. También tenemos, que sería específicamente SARS-CoV-2, y los otros virus de coronavirus que también han sido de emergencia epidémica, que tenemos, que son el SARS tipo 1, SARS-CoV-1 y MERS, que fueron los que aparecieron. Los dos tipos, SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1, aparecieron en China, como ven en este gráfico. SARS apareció en el año 2003-2000, viene de murciélagos, y su R0 era de 2 a 5, es decir, por cada paciente infectado habían otros 5 o 2 infectados más. Los tiempos de incubación son más o menos parecidos, entre 4 y 5 días. Y en el caso del MERS, que proviene de Medio Oriente, este venía de camellos, que luego pasó una mutación, fue transmitido a murciélagos y luego se transmitió a humanos. La transmisión para todos es por gotitas y respiratorio y contacto. Y en el caso de COVID todavía no se tiene claro cuál es el hospedero natural. Se sabe que es murciélago, pero entre medio han aparecido algunos estudios que han hablado de un intermediario que puede ser algún reptil, o algunos también han hablado de pangolín. Ahora, virológicamente, SARS-CoV-2 es un virus de RNA simple de polaridad positiva que pertenece a los beta-coronavirus, familia Coronaviridae, es envuelto por una capa lipídica en el cual se encuentran sus proteínas, que son las spikes, S1 y S2, que tienen importancia en la vacuna, y su nucleocápside, que está formada por su RNA rodeado por su material genético, la proteína N, y además tiene ahí mismo las proteínas no estructurales que van a permitir la replicación de este virus. El ciclo viral de SARS-CoV-2 comienza en el tejido epitelial. A nivel respiratorio, vamos a tener que en el epitelio respiratorio las proteínas Spike va a entrar en contacto con la proteína, con el AC2, la enzima convertidora de angiotensina tipo 1, y además hay un correceptor que es una proteína serin tipo 2, que hace finalmente todo el proceso de endocitosis y entrada del virus. Luego, por un proceso de lisosomas, se libera el material genético hacia el citoplasma y comienza el proceso de traducción y síntesis de las proteínas estructurales e no estructurales. Todo el ciclo viral, si se fijan en esta figura que es publicada de Trends in Immunology de este año, el proceso es citoplasmático, no hay paso nuclear como en otros virus, que es clave también esto. Y esto también tiene importancia porque hay terapias que pueden alterar o que podríamos utilizar para poder alterar el ciclo viral, que vamos a hablar más adelante. Y finalmente se hace la liberación de nuevas partículas virales. Ahora, dentro del ciclo viral se sabe que el SARS-CoV-2 infecta principalmente pulmón por la presencia de la AC2, pero también se ha visto trabajos que infectan sistema digestivo, linfocitos, riñón, y ahora hay trabajos también que están informando que hay infección asociada a neuronas, y esto tal vez podría ser persistencia viral.
Ahora, fisiopatológicamente sabemos que la infección comienza a nivel del epitelio respiratorio, la infección va a generar una respuesta inmune, un daño tisular importante, en el cual se activa una serie de cascadas antivirales de la respuesta inmune innata que generan una serie de citoquinas que se pueden ver en el laboratorio intraocular de los pacientes, que genera esta inflamación o este estado proinflamatorio y que genera un infiltrado celular, edema pulmonar y daño pulmonar persistente finalmente, y que puede evolucionar a una falla multiorgánica y muerte de los pacientes. Y en ese contexto, esto más bien se cree que el virus respiratorio SARS-CoV-2 generaría esta respuesta inmune excesiva y existirían ciertos elementos que ciertos pacientes determinarían que tendrían un cuadro más grave que otros, más bien por su base genética, más que por el propio virus en sí mismo, porque se ha visto que existen algunos factores asociados a gravedad, pero no están del todo claros. Los mecanismos de transmisión de SARS-CoV-2 son varios, múltiples. Está el de contacto. Se ha propuesto también una vía fecal-oral, que en niños hay trabajos de Nature que se publicaron durante el mes de junio que hablaban de una excreción viral que se podía prolongar hasta 28 días en algunos pacientes, principalmente los que son inmunosuprimidos. También está transmisión por aerosol en menos de 1 metro y también por gotitas respiratorias en ese contexto. Por eso hay que tener los manejos de distancia social y también el de precauciones de contacto y de gotitas que tenemos con los pacientes al atenderlos en cualquier setting clínico. Ahora, clínicamente, ¿qué síntomas puede presentar? Principalmente fiebre en el contexto de esta respuesta inflamatoria excesiva que vamos a tener, pero también se puede presentar síntomas respiratorios como rinorrea, tos, odinofagia. Puede también presentarse ageusia y también anosmia en el contexto de los pacientes pediátricos, y también tos con compromiso respiratorio. Pueden haber alteraciones extrapulmonares como arritmias, dolor torácico, compromiso de estado general, compromiso de conciencia, dolor de cabeza. También pueden haber mialgias, artralgias, y en digestivo se puede asociar a diarreas, náuseas, vómito y dolor abdominal, y esto puede evolucionar finalmente también a una falla renal que se puede presentar con oliguria en pacientes más comprometidos, choqueados. Ahora, dentro de los síntomas pediátricos, esta es una revisión sistemática que se hizo, se publicó ahora en agosto de este año, de Pulmonology, Pediatrics Pulmonology, en que se analizaron un total de 38 trabajos, de un total de 293 de los síntomas. Y que observamos que principalmente en población pediátrica se concentran las infecciones por SARS-CoV-2, son leves y moderadas, la gran mayoría, y existe un 15 a un 10% de pacientes que son asintomáticos, que en un comienzo se creía en la pandemia que los niños eran los transmisores o los vectores del SARS-CoV-2 en la población adulta, y eso se ha visto que también en adultos se ha visto una prevalencia más o menos similar. Lo mismo se ha visto en población embarazada, donde se ha hecho estudio de PCR en poblaciones de puérperas, se ha visto que hay una prevalencia más o menos similar, de un 10 a 15% de asintomáticos. Y se ha visto que los pacientes más graves, críticos pediátricos, no llegan a ser más allá del 5%. Ahora, si vemos los principales síntomas, lo que es más frecuente en niños es la fiebre con un 50%, la tos y la neumonía, y con el eritema faríngeo y la taquicardia de ingreso, probablemente sea en el contexto de hipoxia de estos pacientes. Mientras que los síntomas menos frecuentes son las adenopatías, la cianosis, el dolor abdominal y la hipoxemia. Ahora, si nosotros vemos otra revisión sistemática que se publicó también en julio del 2020, paralela a la publicación anterior que les mostré, esta es del Medical Virology. Nosotros observamos que principalmente los mismos síntomas se repiten: fiebre, tos con odinofagia, taquicardia y rinorrea, son los más frecuentes. Ahora, si nosotros analizamos la clínica, ¿qué es más frecuente que presente un paciente pediátrico en este contexto? Es que la gran mayoría va a tener un conteo de recuento de leucocitos normal, pero leucocitosis con leucopenia es poco frecuente, aunque se ha visto que es un factor de riesgo en población adulta. En población pediátrica también se ha visto que la linfopenia, cuando veamos poblaciones especiales como la del PIMS, se asocia. Y también puede haber compromiso hepático con elevación de transaminasas, pero no es un valor mayor al 20%, y también puede haber rhabdomiolisis como una CK, pero no llega más allá del 10%. La elevación de dímero D no es tan frecuente como en población adulta. Recordar también que en el caso pediátrico o en cuadros inflamatorios inespecíficos va a haber una elevación de ferritina y dímero D porque son proteínas de fase aguda que son
de respuesta de la respuesta inmune innata propias de hígado. Y si vemos las imágenes, generalmente es poco frecuente tomar, pero la mayoría de los pacientes, menos entre 40 y 50%, van a tener aproximadamente una imagen normal sin compromiso pulmonar, pensando en radiografía. Pero existe un porcentaje que es más o menos un 26 a un 28% que pueden tener una condensación o pueden tener un patrón bilateral intersticial, típico de una infección viral, obviamente. Ahora, el diagnóstico lo hacemos mediante la técnica de detección de ácidos nucleicos, que es la PCR, que a lo largo de los días de la sensibilidad mejorando a mayor cantidad de días y evolución de síntomas, porque eso indicaría mayor carga viral dependiendo de los distintos kits. Acá están los distintos kits que estamos disponibles actualmente en el mercado para detección de SARS-CoV-2 con distintos marcos de lectura que hacen detección. Y ahí tenemos el ORF1, distintas proteínas. Y tenemos también la serología por IgG y IgM, que tenemos que principalmente las serologías van a ser importantes después del 7º día. En este trabajo del JAMA, disculpen que se vea un poco pixeleado, pero observamos que principalmente la PCR es positiva las primeras 3 semanas del cuadro de inicio y las serologías que vamos a ocupar IgM o IgG en morado y en verde aparecen desde la semana 2. Existe la IgA que es mucho más precoz, es de una respuesta asociada inmune a mucosa. Esta podría aparecer dentro de los primeros días, el 5º al 7º día. Pero el pic de serología siempre es a la semana 3 de iniciar la enfermedad. Recordar que probablemente el periodo de incubación entre 5 y 7 días hay que tenerlo en atención cuando los pacientes son detectados para poder tener la trazabilidad de estos contactos estrechos que ha tenido el paciente previo al diagnóstico de COVID. Ahora la pregunta que viene es, ¿por qué hay pacientes pediátricos tan leves? ¿Por qué tenemos una baja prevalencia de pacientes leves? Esta es una revisión que se hizo en el Archive Disease Children del año 2020, que se publicó ahora en noviembre. Es bastante bueno, por si lo quieren buscar, donde muestran distintos factores clínicos que se podrían asociar a menor gravedad en pacientes infectados por corona. Y aquí observamos 6 factores, y este es el factor incremento que se asocia a mayor frecuencia en adultos. Primero, los niños tienen un daño endotelial mucho menor comparado con un adulto por la carga de enfermedades que tiene. Segundo, la coagulación es menos frecuente en pacientes pediátricos sin coagulopatía familiar o sin antecedentes de alguna enfermedad. Por otro lado, también se ha visto que existe una expresión diferenciada a lo largo de la edad del receptor de convertidoras de enzima de angiotensina tipo 2 y también de la serina proteasa tipo 2, que se ha visto que existe una expresión diferenciada en el tiempo. Por otro lado, también existe una mayor frecuencia de infecciones asociadas a otros tipos de corona, como es el 229E, el HK1, el NL63 y el OC43, que pueden generar una reacción cruzada contra SARS-CoV-2. También se ha visto que existe una respuesta inmune, que se habla del fenómeno de inmunosenescencia e inflamación, en que los pacientes que mientras mayor edad existe una respuesta inmune mucho más débil, comparado con un estándar de un paciente adulto de 18 o 20 años. Y por otro lado, existe una mayor plasticidad de la respuesta inmune de los pacientes pediátricos comparado con los pacientes adultos. Existen menos células naive, menos capacidad de respuesta o mayor diferenciación en comparación a los pacientes pediátricos que han tenido menor exposición a estos agentes. Por otro lado, la carga de enfermedad es menor en paciente pediátrico, excepto en las poblaciones especiales que nosotros tenemos, cardiópatas, aneas y varios otros, que van a tener menor daño endotelial. Y por otro lado, lo más importante, y que se han visto algunos trabajos, que los pacientes con pediátricos tienen mayor frecuencia de tener uso de un aporte de vitamina D, por lo tanto, tendría un efecto protector. Por otro lado, la microbiota también es importante. Se ha visto que existe una microbiota más conservada desde el punto de vista filogenético comparado con los adultos, que el cambio dietario genera alteraciones en microbiota que pueden influenciar en la respuesta inmune. También existen alteraciones en nivel de la melatonina, es mucho más alto los picos asociados a pediatría, por lo tanto la población pediátrica tiene mayores niveles y esto tendría un efecto inmunomodulador y tolerante a nivel de linfocitos T, y también las vacunas tendrían un efecto que podría presentarse como modulador.
Ahora, con BCG hubieron al principio varios trabajos entre abril y mayo que salieron que probablemente era protector, entonces zonas que tenían BCG o que tenían un esquema de vacunas obligatorio con BCG aumentaba el factor protector comparado a los que no. Y eso podría haber explicado por qué en Italia y en otras zonas tenían una mortalidad mucho mayor comparada a algunas latinoamericanas. Pero después se vio que esto no se observaba, este efecto, pero en población adulta, no se ha hecho específicamente el estudio en población pediátrica. Y finalmente, la exposición a virus, también se habla que en niños, como hay mayor protección por parte de los padres, la severidad es menor porque hay menor carga viral asociada a exponerse. Y los otros factores que tenemos del niño es la respuesta inmune. Es un niño que no tiene una respuesta inmune entrenada completamente, es mucho más flexible, por lo tanto va a ser mucho más eficiente la formación de anticuerpos. También no hacen respuestas hiperinflamatorias porque estos niños tienen una menor respuesta a interferón que se va desarrollando en el tiempo y con la edad. Y por otro lado, existe mayor tolerancia en comparación a otros grupos. También tienen mayor infecciones recurrentes, virales, que podrían generar anticuerpos y anticuerpos cruzados, que es el último factor que tenemos acá. Ahora, sabiendo estos elementos, la pregunta es, ¿qué hago con un niño que tiene COVID? Entonces, en general, lo que se ha demostrado que hay que hacer es un manejo sintomático, lo más importante, es decir, si el niño tiene requerimientos de oxígeno, se ocupa oxígeno, si está obstruido, inhalaciones con broncodilatadores, pero en general se ha visto que COVID no se asocia directamente con obstrucciones bronquiales, no se ha visto que asma en las reacciones sistemáticas, al menos en población adulta, se asocia directamente con mayor riesgo. Y también hay que hacer control de seguimiento porque estos niños pueden cambiar su condición. Y manejo de fluidos vasoactivos o manejo con soporte ventilatorio no invasivo a invasivo, llegando hasta el ECMO en caso que sea necesario. Lo otro que es importante es el aporte calórico, que es clave. Tenemos que tener un buen aporte nutricional de este niño y electrolito y un buen balance de volumen. Acuérdense que tenemos poblaciones especiales, entonces el exceso de volumen aumenta la mortalidad, ya sea en población UCI o en población también en sala, hospitalizado, o también en poblaciones especiales, cardiópatas, pacientes con falla renal. No podemos dar un exceso de volumen tampoco. Tienen que mantener su régimen habitual. Y también el uso de antipiréticos. Ya sabemos que el uso de los AINES no se asocian directamente actualmente con mayor riesgo de enfermedad, como hubo en un principio con este trabajo italiano que salió en mayo, que se asociaba que los AINES probablemente tenían un mayor riesgo, se ha visto que no. En el caso de una sospecha de superinfección o sobreinfección bacteriana también hay que tenerlo en atención, sobre todo en poblaciones que son inmunosuprimidas, oncológicas o del otro tipo, y se han visto algunos tratamientos experimentales que vamos a hablar en algunos que se ha visto que no sirven para nada finalmente. Para eso tenemos varios esquemas, han salido muchos trabajos de tratamiento. Este es el Solidarity, que salió en el New England ahora en diciembre, que publicó los distintos ramas de sobrevida y que observaron. Por ejemplo, el Resmivir, que es un antiviral que se creó en el CDC para ébola, se observa que mejora el outcome clínico de los pacientes. ¿Pero en qué contexto? Comparado con los pacientes control, es más significativo, es sí, reduce el riesgo de hospitalización, sí, pero se ha visto que solo en hospitalizados y en cuadros graves. Por otro lado, la hidroxicloroquina es que se ha visto, al principio se habló mucho que disminuía el riesgo de infección grave, incluso se habló en un momento de profilaxis, pero ahora con los trabajos randomizados, dobles ciegos, que son adecuados para esto, se ha visto que no hay ningún efecto, incluso que puede ser más deleterio por los efectos secundarios del QT prolongado. También se habló del ritornavir con el lopinavir, que son antivirales propios de VIH, que también podrían tener un efecto, pero en este trabajo, en el Solidarity, se vio que el efecto real que se va a ver va a ser al principio de la infección viral, no en estados medios o finales. Eso es más bien en pacientes hospitalizados, en ese contexto se utiliza, y también se ha visto en población adulta. Hay pocos trabajos con población pediátrica, y estos trabajos al principio fueron por población con VIH coinfectadas con SARS-CoV-2. Y también está el interferón, que se ha visto que aumenta la mortalidad en hospitalizados. Y el otro trabajo, que es el más importante, que se publicó en julio y que ha sido muy clave en todo, es el trabajo del Recovery, que se publicó, que demostró que el uso de dexametasona en un esquema diario por 5 días mejora el outcome de evolución en pacientes hospitalizados.
donde reduce la mortalidad significativamente. Y esto se vio en pacientes, ¿en qué contexto? Usuarios de oxígeno o pacientes que tengan ventilación mecánica o sepsis grave, pero no en pacientes pensando en ambulatorio APS, para que lo tengan en cuenta. Ahora, profilaxis por exposición, hubieron muchos trabajos observacionales y salió uno que es este, que se publicó en agosto del 2020 en el New England, es un doble randomizado ciego post-profilaxis para COVID de 400 pacientes por rama, hidroxicloroquina versus placebo, y no encontró diferencias. No previene la infección no ocupar la hidroxicloroquina, tampoco post-exposición. Y esos serían los tratamientos que hay. Actualmente también se están viendo inhibidores de quinasa que recibió ahora la aprobación por la FDA, donde se puede entregar tratamiento, y eso es lo que disponemos actualmente. Pero ¿qué pasa en poblaciones especiales dentro de pediatría? La más importante es la de embarazadas. ¿Qué pasa con las infecciones de embarazadas por COVID-2 y sus recién nacidos? Se ha visto que en general, este es un trabajo publicado en mayo del 2020 y se observa que principalmente en mujeres embarazadas que tienen una evolución normal, estos pacientes no tienen ninguna repercusión. Sin embargo, pacientes de pretérmino o que tengan, o gemelares, o que tengan alguna patología de base, pueden desarrollar cuadros más graves y severos en el contexto, por ejemplo, que se observa en este caso 4 y 5, donde pueden tener edema facial, lesiones en piel, shock, compromiso general, incluso también puede haber hasta sangrado y falla orgánica múltiple. Hay dos trabajos que fueron los primeros que se publicaron en marzo, en que se presentaron pacientes que evolucionaron con distrés respiratorio de pretérmino, recién nacidos de término 38 semanas y 40 específicamente en Europa, que no tuvieron ninguna patología asociada y evolucionaron finalmente con un distrés respiratorio en el que se encontró SARS-CoV-2 positivo en PCR, en secreción nasal y también en sangre y en cordón materno, que fue la explicación que ellos dieron. Otra población que hay que tener especial atención son los obesos. ¿Por qué? Porque aumenta la mortalidad y se ha visto en este trabajo que es francés de seguimiento en una cohorte de obesos nacional en París que se publicó en julio y agosto, y la otra que está saliendo ahora en diciembre, muestra que a mayor índice de masa corporal aumenta el requerimiento de ventilación mecánica y también de mortalidad. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes que van a desarrollar un estado proinflamatorio y tenemos que estar atentos porque nosotros tenemos una población pediátrica que está aumentando cada vez más en índice de masa corporal. Estamos teniendo niños cada vez más obesos, por lo tanto van a tener mayor daño endotelial, mayor inflamación y van a tener mayor riesgo de mortalidad o terminar en UCI graves. Y finalmente, el grupo que es más importante y que muestra la urgencia es el PIMS. Este síndrome inflamatorio multisistémico que se ha observado que es tipo Kawasaki-like y que ha tenido múltiples definiciones, que comenzó con una pandemia, con una epidemia de PIMS en Nueva York y en Reino Unido, que comenzó a describirse ya en mayo, la tercera semana de mayo, que se publicó en JAMA, ha tenido todos estos elementos de Kawasaki que tenemos que estar muy atentos, que presenta dolor de cabeza, confusión, irritabilidad, tos, odinofagia, la conjuntivitis, la inyección conjuntival con la adenopatía, puede también tener compromiso digestivo, el rash, que no va a tener de tipo vesicular, y también el edema de manos y pies. Y hay distintas definiciones, está la del CDC, la de la WHO, que es la que se ha publicado y que lo utilizamos nosotros en Chile para el MinSal, y también está la del Royal College de United Kingdom. Y en ese contexto tienen distintos criterios. La del CDC con la de la OMS son criterios principalmente que incluyen la PCR o el antígeno o la serología o el antecedente de contacto COVID. El del CDC es el único que agrega los días, que al menos tiene que ser 4 semanas desde para tener el contacto con algún COVID para poder hacer el diagnóstico, mientras que el del Royal College no pide tiempo ni tampoco la PCR es necesaria que esté positiva. Y, por ejemplo, en este trabajo, que es del año de septiembre, que es una revisión sistemática en MIX, observó que principalmente los síntomas son tipo Kawasaki-like, y lo más frecuente es encontrar fiebre, el rash, la inyección conjuntival y compromiso gastrointestinal y cardíaco. Y este compromiso va variando en las distintas zonas, por lo tanto debe existir alguna base o un background genético que nos permita determinar que hay ciertos pacientes que van a tener mayor riesgo de desarrollar un PIMS o MIX comparado con otros.
¿Ya? Y si nosotros analizamos y comparamos con los niños COVID simplemente, vamos a observar que principalmente los niños con mix van a tener más, o PIMS, más síntomas, más fiebre, más diarrea, más vómito y más rash comparado con los COVID solamente. Y estos pacientes con COVID solo van a tener más síntomas respiratorios, tos y rinorrea, que este es el mismo trabajo publicado. Ahora, si nosotros vemos en esta revisión, son 662 pacientes solamente. La gran mayoría de los PIMS que ellos tuvieron en este contexto fueron más bien con comorbilidades. También existe una cohorte chilena que se publicó en que hizo la evaluación de los distintos parámetros clínicos que se observaron hospitalizados y los comparó entre UCI versus hospitalizados de distintos centros, entre ellos Sotero del Río, el Calvo, el Ezequiel, el Roberto y varios más. Acá, si nosotros vemos los marcadores clínicos, principalmente vamos a tener que en los pacientes con PIMS van a tener unos leucocitos más elevados que los con COVID y con linfocitos más bajos. Siempre tienen linfocitos más bajos, van a tener elevación de las transaminasa y los parámetros inflamatorios como PCR, ferritina, procalcitonina están elevados significativamente comparados con los COVID. Y uno de los marcadores más importantes es interleuquina 6, que podría tener un rol de marcador de gravedad. Ahora, dentro de los pacientes con PIMS, ¿qué tenemos principalmente en esta revisión sistemática? Que la gran mayoría terminaron en UCI, evolucionó un 60% con shock, que eso es lo más importante, con requerimiento de vasoactivos, y un requerimiento de ventilación mecánica en un 40%. Y los otros pacientes, las complicaciones más graves como AKI, ECMO es menor. El AKI, que es la falla renal aguda, llegó a un 16%, mientras que el ECMO solo se requirió en un 4%. Ahora, el uso de ECMO en PIMS está recomendado para pacientes choqueados que no responden a drogas vasoactivas, pero depende de los centros. En general, mientras más agresivo hay, algunos centros van a ocupar con mayor frecuencia el ECMO comparado con otros centros. Ahí depende. Y dentro del outcome, si nosotros nos fijamos, la mortalidad es de alrededor de un 2% comparado con menos de un 1% en pacientes con COVID. La mortalidad en general en pacientes pediátricos es muy poco frecuente y el tratamiento más frecuente utilizado fue la inmunoglobulina con los corticoides, igual que en el contexto de un Kawasaki-like. Esta es otra revisión sistemática que se publicó en agosto, donde vemos que principalmente el uso es de corticoides, vasopresores e inmunoglobulina. Los antibióticos, los anticoagulantes y la aspirina, bueno, generalmente se deja aspirina en el contexto de pacientes que ya tengan alguna repercusión del tipo cardíaca, o los biológicos también, es poco frecuente en general. Ahora, ¿cuándo tenemos que derivar? Tenemos que derivar en pacientes con casos severos. Existen criterios. Este es del trabajo del World Journal of Pediatrics que se publicó en 2020, en mayo, en que finalmente es pacientes con polimnea, hipoxia o que tengan alteraciones de gases, pero eso principalmente es más en contexto de urgencia cuando tenemos un examen de gases o que tenga compromiso de conciencia o no se esté alimentando bien, tenga mal compromiso, deshidratación o alteraciones de el electro o coagulación. Y en los casos clínicos es cuando hay distrés respiratorio o en un shock o falla que requiere de algún monitoreo estricto o manejo o tratamiento. Pronóstico, menor a 1% de mortalidad, la mayor frecuencia de los cuadros leves y asociados y graves. Vamos a tener que tener cuidado con estas poblaciones de riesgo. Hay que tener mucho cuidado con las complicaciones como el PIMS, hay que tener alta sospecha y probablemente existen factores genéticos. Y nuevamente, tomando en cuenta esta revisión sistemática, menor de un 1% de mortalidad en pacientes con SIMS, con SARS-CoV-2 y con PIMS va a ser una frecuencia más baja. Ahora, de las vacunas, hemos tenido muchas vacunas. Tenemos primero las clásicas que se están probando actualmente con COVID como una forma de prevención, además de las medidas de distancia social, del lavado de manos y la educación a la población general. Tenemos estas proteínas que están apareciendo de vacunas que son de segmentos del virus, que es basada en proteínas, que sería Sinovac, que es la que se está realizando desde China. Hay distintos trials que están realizando en torno a esto. Y el método clásico en el cual se inyectan proteínas y las células de respuesta inmune van a realizar una respuesta inmune asociada y van a generar anticuerpos y así se genera todo. Y finalmente tenemos las de vector, que son el segundo grupo, donde se inyecta un virus, se agrega una proteína asociada y se genera una respuesta inmune. Y va a generar las distintas proteínas del virus, la célula es la que genera los antígenos finalmente.
Y tenemos las de ácidos nucleicos, que es las últimas que se han aprobado, Pfizer y Moderna, que corresponden de RNA, y de ácidos nucleicos de DNA, donde la diferencia entre los dos es que las vacunas de DNA se integran a la célula y agregan su material genético o el antígeno de la secuencia genética de esta proteína Spike, que en el caso de coronavirus es esa, se incorpora al material genético del núcleo o de la célula. Por lo tanto, la célula genera los antígenos ocupando la misma vía de vector viral para generar la respuesta inmune, mientras que las de RNA lo que hacen es que incorporar el RNA mensajero para la síntesis de las proteínas sin pasar por núcleo y generar respuesta inmune. Y así se han hecho vacunas, que tenemos dos, de RNA, Moderna, que es mRNA 1273, que se publicó ahora en diciembre, el 3 de diciembre, donde publicó que existe una respuesta inmune en pacientes mayores de 18, incluso con mayor edad, como 71 años, en que se ha visto con 119 días, pero no hay en población pediátrica, poblemente tal. Y por otro lado, la que ya se ha aprobado, que es la de Pfizer, que es la BNT162B2 mRNA, que es con la proteína Spike, y se ha visto que ya hay un resultado que es protectora para cuadros sintomáticos y severos. No se sabe en los pacientes asintomáticos porque no se hizo ese estudio. Y en ese contexto reduce hasta 102 días, es decir, hasta los 3 meses de la publicación y seguimiento, estos pacientes tienen menos riesgo, una protección de un 95%. Es decir, es una vacuna altamente efectiva, con una tecnología nueva. Por lo tanto, como conclusión, SARS-CoV-2 presenta una presentación leve, moderada en población pediátrica con distintos factores genéticos. La terapia de manejo tiene que ser de soporte en pacientes sintomáticos, a tener atención en las poblaciones de riesgo y en las complicaciones asociadas. Y existe esta aprobación de vacunas y tenemos que hacer educación en la población para que los puedan vacunar y lograr una mayor cantidad de pacientes que logren confianza con estas vacunas, porque es clave. De esa manera vamos a poder lograr un efecto real con estas nuevas herramientas y eliminar el miedo por una nueva tecnología que es recombinante, mRNA, en vacunas. Y lo otro que es importante es el seguimiento y trazabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Astudillo, por su presentación muy atingente por lo demás.